Buenos días, hermanos. Amén, aleluya. Dios les bendiga en esta mañana. Ya oramos, ya le pedimos al Señor que nos bendiga en este día y vamos a continuar. Estamos en el hecho y el proceso de la resurrección del capítulo 15 de Primera de Corintios, del verso 20 al 28. Vimos en primer lugar la vida de resurrección por medio del postrer Adán, o sea, por Cristo. También vimos el orden de la resurrección como número 2. Y también vimos la resurrección da sentido a las costumbres y servicios de los cristianos. En primer lugar, el sentido general de esta sección. En segundo lugar, vimos el bautismo y la resurrección de los muertos. Hoy vamos a ver los sufrimientos de Pablo y la resurrección. Capítulo 15, verso 30 al 32 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Dice la palabra: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí el apóstol Pablo sigue el argumento y hemos visto la necesidad de equiparar el tipo del argumento del versículo 29 con el del 30 y siguientes, notándose el enlace gramatical. ¿Y por qué nosotros mismos peligramos a toda hora? Esa es la pregunta. Pablo destaca las incongruencias que surgen de la negación de la resurrección, de vista de las prácticas y de los servicios que eran normales en su tiempo. Los sufrimientos de Pablo en Éfeso, aquí, aparte del tumultuoso incidente provocado por Demetrio, el platero, usted se acuerda, que él vendía toda clase de piezas que hacían, de virgen y cuanta cosa, y entonces tuvo un incidente aquí Pablo con este hombre, y Lucas describe la obra de Pablo en Éfeso y Asia como un triunfo continuo y extraordinario para el Evangelio, ya que en poco tiempo toda Asia fue llena del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19, si usted lo ha leído, usted ve aquí Pablo en Éfeso, usted ve el alboroto que hubo en aquel tiempo. Hubo un disturbio grande acerca del camino, acerca del Evangelio, de entender en el verso 23 el apóstol Pablo, porque había un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana y daba mucha ganancia a los artífices. O sea, para ellos era una ganancia como ahora en la actualidad, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis hoy que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense, desde tiempos antiguos, cómo la idolatría ha dominado. Ahora que murió, este sacerdote, Bergoglio, ese es su apellido, no quiso ser enterrado ahí a donde se han enterrado los demás papas.
quiso que lo llevaran al templo de María, ahí a 6 kilómetros de ahí del Vaticano, a 6 kilómetros ahí de la plaza principal, a donde se han enterrado los otros papas. Quería estar cerca de María. ¿Quién sabe dónde estará ahorita? Pero la verdadera María está durmiendo en la tumba todavía. Fue enterrada ahí en Éfeso, pero está durmiendo, y vemos que Pablo tuvo problemas con estas personas. Así que aquella historia constituye la cara externa de un tapiz hermosamente adornado de escenas de victoria. Sin embargo, el revés del paño es muy diferente. Los hilos se entrecruzan sin orden aparente y nada se percibe de la belleza del dibujo. Así son los sufrimientos constantes de Pablo durante aquel periodo, que se deduce por referencia de paso tanto en el discurso a los ancianos de Éfeso, que está en el capítulo 20 de Hechos, del verso 17 al 35, a donde dice discurso de despedida del apóstol en Mileto. ¿Alguien puede darle lectura? Hechos 20 del 17 al 35. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y a prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fue útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acercaos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que teniendo poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajen así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Vean el discurso que dio el apóstol Pablo a los ancianos de ese lugar de Éfeso, como en las epístolas a los Corintios, que incluyen
los versículos que estudiamos aquí conjuntamente con 2 de Corintios capítulo 1, verso del 8 al 11. 2 de Corintios 1, del 8 al 11, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La segunda epístola habla de la tribulación que nos acaeció, dice, en Asia, que fuimos agravados sobremanera más allá de nuestra fuerza, tanto, dice Pablo, que perdimos la esperanza aún de vivir. Entonces estos agudos y persistentes sufrimientos no se debían a una persecución oficial, pues en Hechos 19 revela el favor y la amistad de los asiarcas, o sea, los oficiales indígenas de mayor autoridad bajo el gobernador romano de la provincia. Y hemos de pensar en la de Pablo, en la hostilidad, persistente y homicida de los judíos de Asia, que por fin lograron poner la vida de Pablo en peligro aún en la ciudad de Jerusalén. Capítulo 21 de Hechos, verso 27. Alguien puede dar la lectura. Porque a Pablo lo siguieron por donde quiera que anduvo. Pero cuando estaban para cumplir de los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahora, el capítulo 24, el mismo hecho, verso 18 y 19. A ver, capítulo 24, verso 18 y 19. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Amén. Acomódalo, mayor, por favor. Gloria a Dios. Estos elementos fanatizados y duros se dedicarían a formar repetidos complots contra la vida de Pablo, probablemente valiéndose de individuos de la turba dispuestos a toda suerte de violencia al ser pagados bien por la mano escondida. De este modo Pablo no podría ni entrar ni salir sin poner en peligro su vida. Seguramente había pasado por experiencias angustiosas, sabiendo que solo Dios le salvaba de la amenaza constante de la muerte. ¿Ha sufrido alguien como Pablo en estos días por llevar el evangelio? A lo mejor no, pero en Asia siguen peligrando muchos cristianos. Ellos siguen muriendo por causa del evangelio, por causa del Islam, por causa de todo. Pero Dios lo ha determinado así en la vida de ellos. Pero ellos ahorita son más dichosos que nosotros, son más felices. Apocalipsis dice, dichosos o felices los que mueren en el Señor. ¿Ok? Ha habido diversos comentarios sobre la expresión
Si como hombre, dice, batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha? No es absolutamente imposible tomar la expresión en sentido literal, pues hay mención de casos en que ciudadanos romanos habían sido expuestos a pelear en el circo contra las fieras. Sin embargo, en vista de la benevolencia de las autoridades civiles que hemos notado, parece muy raro que hubiera pasado literalmente por tal experiencia, pelear con fieras. Había llegado a usarse en sentido figurado, tratándose de luchas contra enemigos potentes, crueles, carentes de entraña, de misericordia, como serían los judíos enemigos y sus agentes en Éfeso, y es mejor tomar la expresión de Pablo en este sentido, porque a Daniel sí lo echaron con las fieras, con los leones, y la historia de la iglesia dice que muchos cristianos murieron en el circo romano. Usted sabe la historia de eso. La gloria que tenía Pablo en los Corintios, gloria o jactancia, es vocablo predilecto de Pablo. Vuelve las espaldas a toda jactancia humana para gloriarse en Dios mismo, o en la obra que va realizando en las iglesias o a través del vasto campo misionero. Pese al dolor y a la preocupación que los corintios le habían causado por sus tendencias superficiales y carnales, aún constituían una iglesia, un terreno espiritual arrancado de los territorios de Satanás, y como tal, Pablo se gloriaba en la gracia de Dios y en el fruto de su obra en la ciudad de Corinto. Recurre a este motivo al afirmar, acaso en forma de juramento moderado, que él decía que moría cada día. Usaba esta expresión: fue por amor al pueblo de Dios y gracias a su convicción de que Dios obraba para el establecimiento de tales iglesias, y por lo que se exponía diariamente a los peligros mencionados, como hombre bajo sentencia de muerte. ¿Y qué sentido tendría tal experiencia de la muerte si no hubiera resurrección de los muertos? Entonces, recogiendo un dicho popular muy repetido tanto en la literatura como en la conversación, a modo de refrán, dice Pablo que sin la esperanza de la vida consumada podríamos dejar de sufrir para aprovechar el placer posible del momento que pasa. Por eso que dijo, ¿cuál es el refrán? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y es una expresión fácil de la filosofía de tipo epicúreo o hedonista, pero cuán lejos de las normas cristianas. Por eso Pablo moría. Él sufrió mucho. Y si usted lee bien la lista, cómo él sufrió, dice muchas veces hambre, peligro, desnudo, frío, naufragio, fieras, nos hablando de las gentes, porque el hombre no tiene compasión del hombre, hermano. El hombre no perdona a nadie, ¿no? Haz algo, no hay misericordia, pero tú sí tienes que hacer misericordia para con ellos. Así somos. Por eso Jesús, cuando vino, le cambió a los judíos, y por eso dijeron, está mal, si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, y Jesús viene y dice, ahora amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si te dice llévame la carga una milla, llévasela dos. Si te pegar en la mejilla, ponle la otra. ¿Usted lo haría? Usted le daría 2, 3 veces más. Le pide de comer. Vamos a pasar como el samaritano, como el levita y el sacerdote. Y muchos cristianos, en vez que seamos como los levitas, nos volvemos indiferentes como estos hombres. Pero Dios lo estableció. Y tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Verdad que no es fácil? Pero si somos hijos de Dios, es fácil. Si no somos hijos de Dios, no lo vamos a hacer.
Entonces, aquí dice: lo siguiente: la mala doctrina engendra malas costumbres. En este punto, los receptores de la carta conocían de cerca las condiciones que reinaban en la iglesia de Corinto, de modo que las palabras de amonestación del apóstol se revestirían de una fuerza directa que nosotros, los lectores de hoy, solamente podemos percibir de segunda mano, procurando comprender la situación por los indicios de este texto y los principios generales de la palabra. No erréis, exclama Pablo enfáticamente: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, lo sabemos. Deducimos que los corintios en general y sus guías en especial estaban en peligro de errar por proceder con demasiada indulgencia frente a las nociones escépticas del grupo que negaba la resurrección. Pablo tiene que enfatizar la íntima relación que existe entre la doctrina y las prácticas. Desde luego, es posible ser muy ortodoxo en doctrina y a la vez fallar en la práctica del amor, de la honradez, etcétera, etcétera. Pero en tal caso se trata de una aplicación deficiente de la enseñanza del maestro. Lo que no es posible es negar la doctrina cristiana y a la vez llevar el fruto moral y espiritual que corresponde a la esencia de la vida de Cristo. En Cristo, Pablo ya ha notado que la idea del aniquilamiento de la personalidad humana o de la transición después de esta vida, o una esfera nebulosa e impersonal, lleva al individuo a subestimar el futuro para sobrevalorar el momento actual de existencia en términos de placer y autosatisfacción, dejando esta puerta abierta. Pasarán toda suerte de malas costumbres, pues no habrá freno para los bajos impulsos del hombre caído. El vocablo traducido por compañías, homiliae, compárese con nuestro término de homilía, quería decir conversaciones originalmente, pero había adquirido un sentido más amplio durante el primer siglo, abarcando los círculos de compañerismo donde se produce la conversación. El escritor Manander había escrito: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero sin duda recogió un proverbio bien conocido antes de sus días. Su sentido corresponde a la conocida ilustración de la manzana podrida, que si no se quita de la cesta, extenderá el mal a todas las demás. Así que la mala doctrina engendra malas costumbres. Por eso tenemos que dar buena doctrina para que usted tenga buenas costumbres. Ya que no quiere aprender ya es diferente, ya son cosas personales, pero uno tiene que trazar la palabra como obrero fiel del Señor, que no tiene de qué avergonzarse. La exhortación siguiente es enérgica y algo especial en su forma: despertaos a una vida de sobriedad según las normas de justicia, y no sigáis pecando, porque algunos retienen su ignorancia de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La mala costumbre, fruto de una comunicación fácil con hombres que negaban la verdad de Dios y se mantenían en ignorancia constante con su Creador, y de sus caminos se extendía por la congregación, y fue necesaria una fuerte sacudida que despertara a hermanos responsables de su letargo y descuido,
que pronto podrían resultar funestos o aún fatales para toda la familia cristiana, nos recuerda la reprensión que el Maestro dirigió a los saduceos de su día en Marcos 12:24. Les dijo Jesús algo muy importante y nos lo dice a nosotros. ¿Qué nos dice? No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muchos ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. Hace rato ensayé a todos los músicos aquí. Y le dije, jamás van a hacer lo que Dios quiere que sean. Van a tener destellos, chispazos. De ahí no van a pasar. De ahí no van a pasar. Como el chamaco en la escuela, puro panzazo. Puro 6, 5, 6, 6. Así no es, le digo. Así no es. Por eso nos dice: no erréis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué se ignora la palabra? Porque no se estudia, no se escudriña. Y cuando uno no la estudia, no la escudriña, no puedes tener la vida que te da, la vida espiritual, el poder, la autoridad, la unción. ¿Cómo actuaban los guías de la iglesia? Bien podrían avergonzarse, ya que evadían las responsabilidades de su labor de sobreveedores, necesitando la exhortación que Pablo había de dirigir posteriormente a los ancianos de Éfeso. Por eso le dijo: mirad por vosotros mismos, y les dijo también: y por todo el rebaño. Hechos 20:28, ahí lo dice, en que el Espíritu Santo ha puesto por sobreveedores o apóstoles, obispos, como usted entienda ahí. ¿Vamos bien ahí? Vamos a pasar del verso 35 en adelante al 41. 15, 35 al 41. ¿Alguien puede darle lectura? A ver. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y no hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. Vemos las contestaciones de Pablo a los escépticos. Les dice, ahí están las objeciones a la doctrina. Pablo ha llevado delante su discusión como si fuera espalda de los escépticos, apelando al buen sentido de los hermanos en general, al señalar las consecuencias ilógicas y funestas de aceptar unas ideas tan contrarias al Evangelio que habían recibido. Ahora cambia de táctica y se dirige directamente a los objetores, suponiendo o sabiendo la clase de argumentos que ellos emplearían. Algún portavoz de grupo diría, con aire de hombre muy sensato y realista: ¿cómo han de ser resucitados los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Las contestaciones se dirigen directamente al supuesto interlocutor. Este pide a sus oyentes que consideren lo que pasa con el cuerpo humano después de la muerte física, pues todos saben que empieza un proceso de corrupción que da lugar a la desintegración total del cadáver. Escépticos de hoy que plantean el mismo problema nos hacen ver que las moléculas que antes componían el cuerpo pasan a formar parte de las plantas, siendo posible que éstas sean pastos para animales y que la carne animal se coma por otro ser humano. Recuerden que tiene este tipo de religión, el hinduismo. Tú te mueres pero vas a resucitar. Tú puedes ser una planta, puedes ser una vaca, o ¿qué? Rata, mono, pescador, todos esos animales son sagrados. Entonces, otros dicen que ellos mismos, que ya tú en el pasado viste un chango. Sí. Toda Asia pervirtió el Evangelio. Miren la religión de los chinos. Chequen la religión de los japoneses. Chequenlos a ver. Y Pablo dice que no toda Asia con el conocimiento de la palabra. Entonces, eso dice. Por nuestra parte podríamos subrayar aún más el argumento, notando que por el proceso del metabolismo, las células de nuestro organismo físico se van renovando constantemente con la pérdida de moléculas y la adición de otras, de modo que todo el cuerpo cambia de sustancia molecular en un breve periodo de años, pero sin dejar de ser el mismo cuerpo. Recordemos esta sencilla lección de biología en los versículos 39 al 41, de cómo de la resurrección se ilustra por la semilla y la planta. En primer lugar, Pablo contesta la pregunta sobre el mecanismo de la resurrección, pasando después a la naturaleza del cuerpo nuevo. El escéptico, como hombre muy sensato, creía que el hecho de la desintegración del cuerpo físico excluía toda posibilidad de resurrección. Pablo, sin embargo, le llama insensato, ya que no se había fijado en el fenómeno más normal y corriente de la reproducción de vida nueva en el mundo vegetal. No podía haber plantas y árboles siempre renovados en la naturaleza sin que hubiera antes una siembra en la que la semilla llega a la muerte aparente desintegrándose, pero dentro de la semilla hay un núcleo vital que, brotando y creciendo, da lugar a una planta que no se parece en nada a la semilla tan insignificante que fue echada en la tierra para que se pudriese o se muriese ahí. No se nos dice cuál es el enlace vital entre lo que se sembró y la planta que se llega a su lozana madurez, pero la primera lección señala que una nueva vida solo se produce por medio de la muerte. El hecho de que el roble sea tan diferente en apariencia a la bellota que fue plantada en el suelo refuerza también la segunda parte del argumento sobre la diversidad de cuerpos. Pero el primer propósito de esta contestación es el de señalar el proceso normal de la vida que surge de la muerte. Recuerde que nosotros vamos a ser sembrados en corrupción y vamos a despertar incorruptibles, un cuerpo incorruptible, en corrupción. No vamos a resucitar igual como estamos aquí. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y es importante notar que Pablo no usa su ilustración para notar que el surgir de un nuevo cuerpo es algo natural, sino que él ve la mano del Dios creador detrás del conocido proceso de la siembra y el crecimiento de la nueva planta, escribiendo: mas Dios le da cuerpo como quiso, y a cada una de las simientes le da su propio cuerpo. No se trata del azar ni de cosas
que siempre hemos visto, sino de la realización de los propósitos de Dios creador. Y ya hemos visto que los objetores razonaban sin tener a Dios en cuenta, como los saduceos en los días del Señor Jesús, quienes ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. La maravillosa diversidad de las formas de vida vegetal que surge de la relación específica de cada planta con la semilla de su género, viene a ser, en este argumento del apóstol, una clara manifestación de la sabiduría y de la omnipotencia del Dios creador. Si Dios hubiese querido dar formas diferentes a las plantas, con una relación distinta entre semilla y la forma desarrollada del género, Él lo habría hecho. Pero Pablo señala la obra que le plugó a Dios hacer y la manera en que lo llevó a acabar, indicando que la resurrección del cuerpo ha de entenderse de igual manera como obra del Dios creador soberano en todas sus operaciones. La gran diversidad que existe en los cuerpos de la creación, el incrédulo había argumentado sobre la base de una falsa idea de la resurrección corporal, imaginando que la doctrina cristiana enseñaba que el cuerpo levantado había de ser idéntico en su sustancia física con el sepultado. Pablo muestra que son falsas tales premisas, como ya hemos visto al contrastar la semilla, muchas veces pequeña y fea, pero es un gran árbol o una gran planta. Con la planta o árbol que brota de ella, refuerza su argumento por invitar a su imaginado interlocutor a considerar el mundo animal, en el cual la carne del hombre es diferente a la de las fieras, y esta es de las aves y de los peces también es muy diferente. Cada género se caracteriza por un tipo especial de carne, o sea, de sustancia física. Mirando al mundo inanimado, llama la atención a las diferencias, entre cuerpos terrestres y otros, dice, celestes, tales como el sol, la luna, las estrellas. Y como Pablo invita a su interlocutor a considerar la obra de Dios que está a su vista, creemos que cuerpo celeste son los astros, planetas y no cuerpos angelicales. De todas formas, el argumento es claro. El Dios creador saca a luz de la riqueza de su infinitud y según sus propósitos soberanos toda suerte de sustancia, al diseñar cada cuerpo, revistiendo cada uno con su gloria específica. ¿Por qué? Pues se ha de limitar su poder al pensar en el cuerpo de resurrección. ¿Dónde está la imposibilidad que quería enfatizar el incrédulo? Pablo ha de aplicar las ilustraciones diciendo: así también es la resurrección de los muertos, que será con plena identidad de la personalidad, pero con un cuerpo completamente diferente en cuanto a su modo de funcionar. ¿Vieron Jesús cuando resucitó que ya fue diferente? Amén. Cuando resucitó se mostró. Él no necesitó entrar por la puerta. Dice que entró y estaba la puerta cerrada. Amén, aleluya. ¿Cómo lo ven? Un cuerpo glorificado. Como un cuerpo. En segundo lugar, las características del cuerpo de resurrección. Del verso 42 al verso 49, alguien puede darle lecturas. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal,
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Aquí vemos las características del cuerpo de resurrección. Vemos los dos cuerpos. Dice: antes de mirar el detalle de esta sección, es preciso procurar comprender el significado del cuerpo animal y el cuerpo espiritual. La traducción, cuerpo animal, es correcta etimológicamente, pero debido al lento cambio en el uso de ciertos vocablos castellanos, ahora nos da la impresión de un cuerpo como el de los cuadrúpedos, que extraña a muchos, pero animal en sus orígenes contrastaba la planta con el animal, notando que éste tenía ánima, que motivaba un tipo de vida distinto al de las plantas. El hombre, a la luz de Génesis capítulo 2:7, recibió esta ánima o alma por un acto especial de Dios como creador, y en cumplimiento del propósito de crear al hombre en su imagen y semejanza. Génesis 1:26 viene a ser el principio vital en el hombre que le da conciencia de sí mismo y también de sus semejantes. Su espíritu le relaciona con Dios y quizás es la fuerza motriz de sus facultades superiores. El término griego su chikón quiere decir, como se indica en la nota al pie de la página, cuerpo gobernado por el alma. El alma da cohesión y continuidad al cuerpo, de modo que pese a los cambios metabólicos que ya notamos, no cesa de ser el mismo cuerpo, elemento esencial de la personalidad tal como se manifiesta en la tierra. El hombre completo se define en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, si alguien puede darle lectura. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el nombre completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que orar de esta manera, para que el Señor nos guarde todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dice que se ha guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza cristiana es la única que enfatiza la importancia de este hombre total, con personalidad humana, manifestada a través de las tres partes integrantes del hombre cabal. Dios en su soberanía cuidará de la parte interna, desasociada del cuerpo y en estado consciente y bendito entre la muerte del creyente y la venida de Cristo, coincidente con la resurrección del cuerpo. Pero aún así, Pablo había preferido ser revestido enseguida con el cuerpo nuevo.
descrito como una hermosa y eterna habitación por la venida del Señor y no pasar por el periodo de la desnudez. Segunda de Corintios capítulo 5, verso del 1 al 4. Segunda de Corintios 5 del 1 al 4. A ver, le muero. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que la mortalidad sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. La esperanza típica del creyente es la resurrección, hermanos, cuando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se manifestará en toda su perfección como instrumento que Dios podrá emplear por los siglos de los siglos. Ahora bien, dice 1 de Corintios, que ya se leyó, 15:46, que dice que ahí se dice que no es primero lo espiritual, sino que es primero lo animal. O sea, es preciso que la personalidad humana pase primero por la etapa de manifestarse a través de un cuerpo gobernado por el alma, antes de pasar a la consumación final, cuando un cuerpo de condición distinta será gobernada por el Espíritu redimido. Así que vislumbramos algo de esta condición final por la palabra del Señor a los saduceos. Los saduceos eran enemigos de la resurrección. Ellos decían que no había resurrección, pero cuando se trató de dar muerte a Jesús, se aliaron con los fariseos, aunque tenían diferentes posiciones doctrinales o filosofías, lo que sea, se unieron. Los fariseos sí creen en la resurrección, pero los saduceos no la creen. Pero eso no les impidió a que unieran fuerzas para crucificar a Jesús, para acusarle. Los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel ciclo y la resurrección entre los muertos, dice que ni se casan ni salen en casamiento, porque no pueden ya más morir porque son iguales y semejantes en su modo de vivir a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Eso lo dice Lucas 20, 35 al 36. Y ya hemos notado que los ángeles son una creación distinta, pero la referencia es al modo de vivir libre de la sujeción a la materialidad, a las limitaciones del tiempo y del espacio propias de la vida en este mundo. No quiere decir que criaturas humanas llegarán a divinizarse ni a ser eternos por condición propia, sino que el tiempo cesará de ser un elemento que envejece y destruye, siendo administrados los siglos por el Dios eterno. De igual modo, habrá leyes que gobernarán la existencia celestial. Dios siempre es Dios de orden, hermanos. Pero el orden será superior, con posibilidades óptimas para la manifestación y la actuación de la personalidad humana. Allá van a haber reglas igual, no como aquí. Aquí el que quiera cumplir las cumple y el que no, no. Pero Dios ha sido un Dios de orden. Así que tenemos que ordenarnos para que seamos candidatos también.
Otro rayo de luz sobre el intrigante misterio del cuerpo espiritual o de la resurrección se halla en las manifestaciones que el Señor resucitado concedió a los discípulos, con referencia especial en el capítulo 24 de Lucas y en Juan capítulo 20, 21, en esos 3 capítulos, aún a través de las limitadas conversaciones de los 40 días, comprendemos que el Señor no ha cambiado en nada en cuanto a su personalidad. Al mismo tiempo, su modo de vivir es diferente, libre de las sujeciones que notamos antes, como dice, siendo Él las primicias y los creyentes la cosecha. Deducimos sin lugar a dudas que nuestro cuerpo será como el suyo. Ya veremos que llevaremos su imagen, como dice el 49, 15:49. Traeremos también la imagen del celestial, hermanos. Los dos cuerpos contrastados. Pablo vuelve a su ilustración de la siembra y el brote de una planta de forma diferente, bien que relacionado con la semilla. Dice: se siembra el cuerpo en corrupción, que es precisamente el hecho en que parecía ser imposible la resurrección. Pero Pablo, pasando al cuerpo espiritual, dice que resucita en incorrupción. Los griegos asociaban la idea de incorrupción con el espíritu libertado del cuerpo corruptible, pero Pablo, según la doctrina cristiana, aplica el término no a la liberación del espíritu de la cárcel del cuerpo, sino al nuevo cuerpo que reemplaza el primero. Es patente la deshonra del cuerpo del cual ha salido el alma, que le dio coherencia y vida. Y sí, porque ¿cómo morimos? Muchos han muerto con cáncer, enfermos, sin pierna. Muere uno muy patético, pero va a resucitar con un cuerpo nuevo. Lógico, el que es cristiano, el que es fiel, que sea fiel hasta la muerte. Amén, aleluya. Hay funerarias en los Estados Unidos que se especializan en arreglar el cadáver colocándolo en posturas naturales para el consuelo momentáneo de quienes lloran la pérdida del ser querido, pero el cadáver no vuelve a la vida por eso, y pintado o no, ha dejado toda su honra en la tierra para volver al polvo del cual fue tomado. Pero el cuerpo del Hijo de la resurrección, según la frase del Maestro, manifestará la gloria de su rango de una forma patente y real. De igual modo, la evidente flaqueza del cuerpo mortal se contrasta con la potencia del cuerpo nuevo, instrumento para cumplir todos los propósitos de Dios en orden a la personalidad glorificada. Del contraste fundamental entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual ya hemos escrito en el párrafo anterior que ya leímos. El primer hombre y el postrer Adán. Ya vimos por las expresiones de los versículos 21 y 22, análogas a las de Romanos 5, 12 al 21, que Pablo sitúa el tema de la resurrección en el marco de la raza, con referencias concretas a Adán y a Cristo. Después de detallar la antítesis entre el cuerpo del alma y del espíritu, Pablo vuelve al mismo concepto, relacionando la raza de hombres mortales con su cabeza, Adán, y la de los hombres redimidos, resucitados y glorificados con el postrer Adán. Usted sabe quién es el postrer Adán, ¿verdad? Cristo. Notemos que no habla aquí del segundo Adán, sino del postrero, ya que Cristo lleva la raza a su culminación ya determinada y no puede haber otro Adán. Al hablar de hombres en el versículo 47, primero y segundo que habla ahí, son términos propios, pues Cristo lleva a la humanidad a un nivel más sublime en cuanto a su naturaleza. ¿Me están entendiendo? ¿O se están durmiendo? ¿No me entendieron? Sí se están durmiendo.
El apóstol Pablo utiliza libremente la narración de la creación del hombre tal como se halla en Génesis capítulo 2, verso 7, pero con modificaciones que sacan más claramente el sentido del acto. Adán es el primer hombre, y Pablo pone en relieve que aún formándose su cuerpo de los elementos de la tierra, fue hecho alma viviente, y por eso, por un acto especial de Dios. En este lugar Pablo no hace alusión a la entrada del pecado en la raza que introdujo la muerte, que es el tema predominante en Romanos capítulo 5 del verso 12 al 21. Bien que la corrupción, la deshonra y la flaqueza se derivaron de la caída, la razón es que no quiero oscurecer el contraste entre definiendo la naturaleza del hombre adámico por las condiciones de su creación, del cuerpo asociado con el alma viviente. Se hablará en los versículos 47 y 48, el postrer Adán es espíritu vivificante. Y no hemos de pensar en la superioridad natural del espíritu humano sobre el alma, sino recordar el tema, el de la resurrección. Como hijo del hombre, el Señor se hallaba perfectamente identificado con la raza que había creado y la ausencia de toda mancha de pecado, en él permitió que se ofreciera en sacrificio por el pecado. La cruz es el fin de la raza vieja, pues el sacrificio total de Dios hombre limpió el pecado y agotó la muerte. La resurrección de Cristo viene a ser pues un nuevo principio de donde nace una nueva raza, o más exactamente la misma raza redimida y potencialmente glorificada. Según las palabras de Pedro 1.3, primera de Pedro 1.3, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por su resurrección que el postrer Adán llega a ser espíritu vivificante, pasando esta vida espiritual a todos los regenerados. Y veamos el desarrollo de un argumento análogo en Hebreos capítulo 2 del verso 5 al 18. Ya no nos va a dar tiempo, pero puede leerlo en su casa y va a ver usted el argumento que da ahí. Algunos dicen que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, no se sabe, pero muchos dicen que por su forma de haber sido escrito fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Ahí habla sobre una que el autor de la salvación. Amén. Entonces podemos ver, dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de ¿quién? Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. Dios les bendiga. Continuaremos. Ya estamos a punto de terminar el libro. Y vamos a ver un giro muy diferente a lo que vamos a estudiar. A ver si tenemos participación de ustedes. Pónganse de pie, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Esta palabra, Señor, viva y eficaz, quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás muchos no han comprendido su totalidad, pero ayúdanos a estudiar tu palabra, Señor, para que podamos entender de qué se está hablando, bendito Dios. Te pedimos la gracia, el favor, y que esta palabra pueda fructificar al 30, al 60, al 100 por 1, Dios, y que podamos honrar y bendecirte todos los días de nuestras vidas. Gracias. Sabemos que algún día partiremos de esta tierra, ya sea que muramos o en tu venida, Jesús, pero seremos, Señor, vueltos a ti con un cuerpo incorruptible, no con este cuerpo, Señor, sino con un cuerpo incorruptible, así como la semilla, Señor, es plantada, el grano es desnudo, Señor, y muere y lleva mucho fruto. Señor, nosotros también, Padre, moriremos y también, pero resucitaremos conforme a tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.